Feliz noche a todos, feliz noche a ti que estás aquí un viernes a las 7 de la noche, hora de Costa Rica, para aprender cómo comunicarte mejor, para aprender cómo puedes apropiarte de nuevas estrategias comunicacionales para que tu mensaje llegue y conecte con esa otra persona que tú quieres. Así que formalmente, bienvenidos. Estoy súper complacida, muy contenta, muy feliz porque mi invitada de hoy para mí es muy especial. Siempre les cuento y les comento cómo conozco a mis invitados o por qué los conozco. Y hoy quiero contarles que Ilva Calderón es como, para mí es como una segunda madre en todo lo que tiene que ver en el periodismo, en la comunicación. Fue mi jefa cuando trabajaba en el área de estrategia comunicacional y para mí es una de las personas más maravillosas en cuanto a cómo entiende la comunicación y cómo transmite sus mensajes. Yo aprendí muchísimo de ella porque era su asistente cuando ella daba cursos de formación de voceros, de personas que iban a los medios de comunicación a llevar un mensaje, personas que estaban ocupando cargos importantes en empresas, en instituciones públicas, privadas, y yo era su asistente y yo era feliz de estar acompañándola en todas esas capacitaciones que para mí eran lo máximo. Así que quiero presentarle formalmente a Ilva Calderón, es periodista, comunicadora social, yo creo que de corazón, y es doctora en ciencias sociales. Es una persona muy estudiosa, muy académica, pero que además tiene una amplia trayectoria en el campo de batalla porque ha trabajado de verdad en estrategia comunicacional, que creo que es algo que todos deberíamos de aprender, y por eso la he invitado la noche de hoy. Bienvenida, Ilva. Muchas gracias, Suje. Estoy acá encantada de estar contigo, estar acompañándote con tus participantes en tu charla y bueno, muy orgullosa de ti y muchas gracias por esa presentación que me haces. Bueno, hoy te invito porque creo que eres la mejor opción que puedo tener para que la gente entienda cómo construir un mensaje, cómo construir o crear una estrategia comunicacional, una estrategia en el área de la comunicación. Entonces, quiero que comencemos como por ahí, porque de repente la gente dice, ¿por qué tengo que pensar en una estrategia? De repente lo ven como algo muy complicado o como algo muy planeado. Entonces, quiero que les digas la importancia de crear estrategias para que nuestro mensaje realmente conecte con el otro. ¿Por Sí, qué tenemos que ser estratégicos? sí, realmente somos estratégicos a veces sin darnos cuenta, ¿ok? A veces en algunas personas esa capacidad estratégica es innata, sale de su formación, una formación que ha tenido, o es una persona demasiado racional, que analiza las cosas, que analiza su comportamiento, que analiza el comportamiento de otros, y ya por intuición tiene esa capacidad de armar, de diseñar ciertas estrategias. Y esas estrategias las aplica no solamente dentro del campo profesional, sino las aplica en el día a día, en el relacionamiento que tiene con los otros, desde su casa, desde su comunidad, desde sus compañeros de trabajo. Y por supuesto ya si eso se perfecciona y si estamos más conscientes de lo que es la comunicación, podemos, por supuesto, llevar unas estrategias mucho más diseñadas, mucho más formales y plasmadas en un esquema de trabajo, la podemos llevar en nuestra vida profesional. Pero en el día a día, en el relacionamiento con los otros, nosotros también planteamos estrategias de cómo le entramos a esta persona. A veces lo pensamos, pero ya cuando estamos pensando en cómo nos comunicamos con el otro, cómo le digo un problema que tengo al médico, cómo me relaciono con un vecino frente a un problema también que puede existir, cómo le digo a mi jefe o a mi jefa un problema personal que yo tengo. Entonces, ya cuando nosotros estructuramos ese problema, esa necesidad de comunicar algo, ya cuando lo estructuramos en la mente,
allí ya estamos aplicando una estrategia, porque tenemos una necesidad que es la necesidad de comunicar. Y por el otro lado, tenemos la necesidad de que ese mensaje que estamos comunicando realmente sea efectivo para que logremos el objetivo que queremos, el fin que queremos, resolver un problema personal o resolver un problema de trabajo o ser más eficiente en nuestro trabajo o simplemente comunicarnos de una mejor manera. Entonces, ya cuando estructuramos mentalmente, estamos aplicando una estrategia. A veces lo hacemos consciente o lo podemos hacer inconscientemente. Eso es muy importante, lo que cuando decimos consciente, es muy importante que siempre esté como permanente en todo lo que es nuestro día a día. Porque cuando estamos conscientes de la comunicación y cuando estamos conscientes de la importancia que eso tiene y qué resultados podemos obtener, qué resultados positivos o negativos podemos obtener de esa comunicación, entonces eso nos facilita mucho más. Lo otro es practicar. Lo otro es atrevernos a relacionarnos, atrevernos a decir las cosas, atrevernos a comunicarnos, sea oral o sea de manera escrita, y también tener en cuenta cuál es el contexto en el cual nos estamos comunicando. Porque el contexto es como un elemento básico de la comunicación. Hay teorías ya súper desarrolladas sobre la teoría del contexto, porque el contexto a la final es el que va a definir el sentido de lo que yo estoy comunicando. El contexto es el que va a definir el sentido semántico de la palabra o las palabras que yo voy a utilizar para referirme a tal cosa o referirme a tal persona. Entonces, ese contexto incluye muchos elementos. Es el contexto situacional, es el contexto temático y es el contexto también donde yo voy a tomar en cuenta a los otros con los cuales yo me voy a comunicar, para quienes yo me quiero comunicar. Entonces, el contexto es uno de los elementos claves de la comunicación estratégica, porque eso es lo que me va a permitir a mí decir, bueno, yo me voy a comunicar con esta persona y yo quiero alcanzar estos objetivos con esa comunicación con esa persona, y yo tengo que referirme a esta temática en especial, porque esa es la que yo voy a manejar para comunicarme con esa persona, pero también hay una situación externa que yo no la estoy, que no depende de mí, pero que está allí. Entonces, esa situación externa también yo la tengo que tomar en cuenta. ¿En qué contexto situacional yo me voy a referir, yo me voy a comunicar? Porque yo tengo que tener todos esos puntos en cuenta para poder yo estructurar mi discurso, estructurar mi comunicación, hablar, escribir o expresarme de cualquier manera, hasta desde el punto de vista emocional. Es decir, cuando nosotros también tenemos nuestras emociones, nosotros también tenemos la capacidad para controlar ciertas emociones o para dejarlas salir. Queremos ser personas espontáneas o podemos ser personas controladoras emocionalmente o podemos ser personas muy emocionales que no controlamos nuestras emociones. Pero esa parte emocional también entra dentro de lo que es el contexto. Entonces, es como tener en cuenta muchas cosas. La comunicación es una cosa muy compleja, no es fácil. Cuando la gente dice, pero me cuesta comunicar, me cuesta escribir, me cuesta redactar, me cuesta pararme frente a un público y decir mis ideas o lo que pienso o lo que he analizado de una temática, y dice, ¿por qué es tan difícil? Claro que es difícil. Es decir, la comunicación no es algo fácil. Redactar, escribir no es fácil. Expresarse frente a un público, una conciencia sobre eso. Tenemos claro los fines que tenemos para comunicarnos y tenemos en cuenta todos estos elementos que están alrededor de lo que es el proceso comunicativo, y practicamos y nos atrevemos nosotros tener mucha más capacidad de lingüística, mucha capacidad discursiva,
y por supuesto mucha capacidad expresiva, porque expresamos también a través de palabras, pero también expresamos a través de esto, de nuestras manos, de nuestro cuerpo, de nuestra, cuando abro los ojos, cuando sonrío, cuando me enojo. Es decir, son muchos los recursos que están allí en juego cuando nos comunicamos. Y eso, cuando lo ponemos en práctica y lo ponemos en práctica con conciencia, podemos ser muy eficientes a la hora de comunicarnos. Es que ahí está el detalle, ¿verdad? ¿Cómo hacemos? Porque tenemos esa idea, ese pensamiento, ese conocimiento en la mente, pero ¿cómo sacamos ese conocimiento para que el otro lo entienda? Entonces hay puntos aquí que quiero como ir rescatando porque realmente hablar de mensaje es bastante complejo, hablar de comunicación es, como dice Ilva, involucra no solo lo que tú piensas, el mensaje que quieres dar, sino el contexto, sí, el clima, el lugar, lo que hacen las personas, a qué se dedican, todo eso va a influir a la hora de tú construir tu mensaje. Entonces, tienes tú tu idea en la cabeza. Lo primero es cómo hago para sacarla de la cabeza y llevarla primeramente al papel, quizás. O si lo voy a transmitir de una vez oral, ¿qué le recomiendas tú a la gente? ¿Por dónde deberían de comenzar? Porque yo conozco gente muy talentosa, muy brillante, pero que realmente no pueden expresar, no pueden comunicar. Hablan y hablan del tema, pero no comunican. Y lo comentaba yo en un post, hablar no es comunicar. Comunicar es cuando la otra persona realmente entiende lo que tú has construido como mensaje. Y para que eso llegue a suceder, pues necesitas comenzar a trabajar. ¿Qué le recomendarías por dónde debemos comenzar? Sí, bueno, depende de qué es lo que yo quiero comunicar en lo profesional. Vamos a hablar desde el plano profesional, ¿ok? En el plano profesional es muy importante tener claro eh, cuáles son los objetivos que nos hemos planteado para comunicar. Segundo, las temáticas que vamos a abordar, las subtemáticas que vamos a abordar, cómo quiero abordarlas, de qué manera y a quiénes me estoy comunicando, con quiénes voy a abordar esas temáticas. Entonces, siempre hablamos de los esquemas conceptuales, ¿verdad? Cuando vamos a escribir, es más práctico armar un esquema conceptual. Entonces, decir, hasta en un papel, hacerlo en garabato, hacerlo de cualquier forma o hacerlo mentalmente como una estructura. Así como cuando la estructura es otra cosa muy importante dentro de la comunicación, ya cuando estamos hablando de comunicación más desde un nivel más profesional. Entonces, hablamos de las macroestructuras y las microestructuras, que se habla en la academia, en las teorías de la comunicación, se habla de macroestructuras y microestructuras. Pero a la final, esa terminología es lo mismo que nos enseñaron en la escuela. Cuando nos enseñaban, nos daban un texto, la maestra nos daba un texto y decía, ¿cuál es la idea principal? ¿Y cuáles son las ideas secundarias de este texto? Y entonces nos ponían, y a veces hasta nos ponían en grupo, armar y buscar y leer el texto y decir, bueno, esta es la idea principal y estas son las ideas que le siguen, que a la final, en conjunto, sustentan, argumentan esa idea principal. Esto es básico, esta estructura es básica y esto nos lo enseñaron en la escuela. Quizás muchos no tuvimos la conciencia de cuando nos daban esos ejercicios de lectura, de comprensión lectora en la escuela, no teníamos conciencia de lo importante que es esa estructura, que a nivel lingüístico, a nivel académico, nos lo enseñan como macroestructuras y microestructuras, pero que a la larga es la idea principal y las ideas que siguen que dan sustentación a esa idea principal. Si vemos una nota de prensa, a la final es eso también. En el periodismo nos enseñan lo que es el lead, que es el párrafo inicial de una noticia. Y después los otros párrafos que le siguen a ese lead son todas esas ideas que se desprenden de ese lead y que me van a permitir a mí sustentar ese lead y que van a permitir también al lector comprender
¿Por qué se llevó a ese hecho básico, a eso que llamamos noticia? ¿Ok? Entonces, así, tal cual, esa estructura básica es la estructura básica que debemos desarrollar para cualquier cosa. Es decir, cuando hacemos un email y colocamos un asunto y el asunto es precisamente como la idea básica por la cual yo me estoy comunicando. Entonces ahí ya es el inicio de lo que es la comunicación estratégica que yo voy a seguir estructurando y desarrollando en el correo electrónico. Entonces, ¿cuál es mi intención por lo cual yo me voy a comunicar? Para informar tal cosa, ¿ok? Informar tal cosa. Después viene una presentación, pero a la final el punto clave es comunicar tal cosa. ¿Cómo lo hago? Bueno, tengo que tomar en cuenta a quién me estoy dirigiendo en primer lugar. A mis compañeros de trabajo, vamos a hablar bueno, Suge me dijo que aquí habían abogados, al fiscal, a un tribunal, a un registro. Es decir, primero, ¿a quién me estoy comunicando? Entonces, eso va a condicionar el otro, con quién me voy a comunicar, va a condicionar la forma como yo me voy a expresar, el contexto en el que yo voy a presentar ese mensaje que yo he estructurado y que le he colocado un objetivo principal de comunicación que va a estar en el asunto. Porque yo no puedo decir en el asunto de un correo electrónico, por ejemplo, eh, cualquier información. No, tengo que especificar qué es lo que yo estoy tratando allí. Entonces, eso nos guía ya en saber qué es lo que yo quiero comunicar. Entonces, la otra persona me va a condicionar de qué manera lo voy a hacer. Y en el contexto en que yo me estoy relacionando con esa otra persona, me va a indicar qué palabras yo voy a utilizar, de qué manera lo voy a utilizar. Yo tengo confianza con esa persona, puedo hacer algo jocoso, puedo saludarlo de manera informal o no lo puedo saludar de manera informal, qué palabras y cómo voy a redactar yo esa información. Entonces, el otro es básico. Es decir, viene la estructura que yo voy a diseñar, que yo voy a elaborar dentro de lo que es mi objetivo. Entonces, que viene siendo mi idea principal y después las ideas secundarias. Pero esa idea principal y esas ideas secundarias también van a estar dirigidas a una persona y dentro de un contexto. Entonces, esas son herramientas básicas para nosotros diseñar una estrategia. Y eso es ya lo que definimos como estrategia. Cuando se utilizan información, herramientas, técnicas que me van a permitir comunicar de manera eficiente tomando en cuenta todos estos elementos. Sí, y fíjate algo que tú dices que es muy cierto, eso nos los enseñaron, se supone, en el colegio, pero muchas veces la gente lo ve muy aburrido. De hecho, yo creo que lo aprendí porque me tocó una maestra de español, de lenguaje muy estricta durante mi etapa en cuarto, quinto y sexto grado. Era la misma maestra y era terrible, un acento, un error ortográfico significaba que iba a escribir un cuaderno completo con esa palabra para que más nunca se me olvidara. Y eso funcionó. Pero la mayoría de la gente, pues realmente no tiene una base como sólida. Y tú le preguntas, identifícame la idea principal, gente ya profesional, y le cuesta. ¿Sí? Entonces hay como que explicarle un poco, ok, la idea principal que es el tema general que tú estás tratando. Y las secundarias que son todo lo que lo complementa. Si yo Exacto. quito una idea secundaria, no pasa nada, todavía la gente entiende de qué estamos hablando. Pero si yo quito el título o esa idea principal, que regularmente los periodistas lo usamos para captar, ¿verdad? En el título, un título llamativo, un título que conecte con la gente, pues si yo quito esa idea principal, perdería el sentido, no sabes de qué estoy hablando. Pero Así. eso es algo como tan fácil en teoría, pero realmente en la práctica a mucha gente lo he visto en los cursos que llevo, que doy, que les cuesta un poco
entender como la diferencia entre una idea principal, una idea secundaria, cómo la creo, cómo la saco de mi cabeza. Y es por eso, porque lo hemos visto y hablamos todos los días, nos comunicamos todos los días, lo hacemos tan cotidianamente y en piloto automático que no tomamos en cuenta lo importante que es cuidar eso que dices tú, qué palabra voy a utilizar, quién la va a recibir, porque no es lo mismo hablarle al juez que hablarle a la secretaria del juez. De repente a la secretaria le vas a decir, hola, ¿cómo estás? ¿Me puedes ayudar? Pero al juez tienes que decir, buenas tardes, distinguido juez, o no sé cómo se les llama. Pero es Claro, otro sobre tono, todo, es otro... claro. Y aquí vienen lo de las ideas secundarias cuando es el argumento. Es decir, se puede expresar una idea, pero si esa idea también no está argumentada, si no está acompañada de esas otras ideas que lo complementan, también va a ser un mensaje que no va a ser eficiente a la hora de ser comprendido y además de ser aceptado, porque cuando no se argumenta, se puede decir, se puede expresar algo, pero ese algo de repente no puede llegar a ser captado o no puede ser asumido porque no está realmente argumentado. Entonces, la argumentación es otro de los elementos básicos en la comunicación estratégica, de cómo se argumenta, de cómo se justifica un mensaje. Yo lo justifico, es decir, de acuerdo también a las intencionalidades que puede existir, que esto también se maneja desde otra disciplina de la lingüística, del lenguaje, que vendría siendo como la pragmática. La pragmática es realmente la intencionalidad que lleva el lenguaje. ¿Y por qué yo utilizo ciertas palabras? Porque hay una intencionalidad. Las palabras, sabemos que las palabras tienen diferentes significados semánticamente, pero esos significados, cuando se unen con el contexto, esos significados van a tener mucho más valor dentro de un contexto y van a servir más como sustentación, como argumentación a una idea o a un mensaje que yo quiero hacer llegar, para que sea eficiente, por supuesto. Porque estamos hablando, cuando hablamos de comunicación estratégica, estamos hablando también de una comunicación donde aplicamos estrategias, pero al final el fin principal de por qué aplicamos estrategia es para que ese mensaje sea eficiente. Y sea eficiente para que llegue y sea captado por las personas en las cuales nosotros hemos seleccionado como prioridad para ese mensaje. A esa palabra a mí me encanta, intencionalidad, para mí es como la guía. ¿Con qué Todos intención vas tenemos a una abrir la boca? intencionalidad cuando nos comunicamos, sí. Todos Todos la tenemos tenemos. una intencionalidad. Exactamente, todo lenguaje tiene una intencionalidad, toda palabra tiene una intencionalidad, porque las palabras no son, no tienen un sentido vacío o muerto, o que se queda allí en la simple fonética o en la simple escritura. No, a la final las palabras son comportamientos, las palabras son a la final emociones, sentimientos, son acciones. Cuando trabajamos los verbos, por ejemplo, los verbos no son más que una acción. Es decir, cuando yo digo yo camino, corro, como, son acciones. Entonces ahí es cuando dice uno, bueno, las palabras, más que palabras, más que un grafismo o más que una fonética, que unos fonemas allí que se unen, son cosas tangibles también. Pueden ser cosas intangibles, pero son cosas tangibles. Cuando yo digo, por ejemplo, tomo este celular, es una acción tangible, es un hecho como tal. Entonces, las palabras son hechos también. Entonces, eso tenemos que también tenerlo claro con el lenguaje, con el uso de las palabras, porque cuando utilizamos una palabra también estamos haciendo una acción. Por ejemplo, yo trabajo mucho el tema de la violencia discursiva es uno de mis temas dentro de mi investigación, dentro de mis investigaciones, mejor dicho. La ofensa, cuando utilizamos la ofensa,
podemos verlo claramente la importancia del contexto. Podemos utilizar una ofensa dentro de un contexto jocoso con un grupo de amigos y a la final esa palabra que puede ser catalogada ofensiva no es ofensa. Pero cuando esa misma palabra la utilizamos en un contexto que no es el contexto de los amigos, no es el contexto jocoso, esa palabra es una acción y es la acción de ofender. Entonces, esas son cosas que dentro del lenguaje la estudiamos y la tenemos que tener como siempre en un nivel de conciencia, de racionalidad, porque cuando utilizamos una palabra, cuando utilizamos un discurso, cuando construimos un discurso, cuando tenemos una expresión hacia otra persona, son acciones, son actitudes, comportamientos, son cosas que estamos desarrollando, que estamos construyendo y que le están dando sentido a nuestra vida, pero también le están dando sentido a las otras personas con las cuales nosotros nos estamos comunicando. Y por eso es tan importante lo que tú siempre comentas y que es algo que yo aprendí de ti. El mensaje se construye a partir del otro. ¿Por qué? Porque yo necesito hablar en su lenguaje. Es así como para darles un ejemplo muy visual. Si yo voy a mi oficina, no sé, con mis compañeros de trabajo o voy a una reunión de trabajo y me presento, no sé, en traje de baño, la gente cómo me va a ver, o sea, está totalmente fuera de contexto, o sea, estás loca, ¿verdad? Lo mismo pasa con las palabras. Cuando lo que dice Irva, si yo estoy con mi grupo de amigos, yo tengo un tono diferente, un lenguaje diferente, uso palabras diferentes, pero cuando estoy hablando con mi jefe, pues yo tengo que como asumir ese rol de ese contexto en el cual me estoy desenvolviendo. Y les voy a dar un ejemplo. Con mi hijo, yo le hablo a él, por ejemplo, le encantan los videojuegos y hay un juego de Minecraft que es de construcción. Yo veo todo cuadrado. No sé si conocen ese juego, los que sean papás. Yo veo la pantalla y todo lo veo cuadrado y yo no entiendo, pero ellos allí ven y hablan el lenguaje de ese juego, entienden todo ese montón de cuadritos, pero ellos conectan con ese lenguaje y ese contexto, pero yo me acerco, veo y yo no entiendo lo que ellos sí entienden. Y eso nos pasa mucho Claro. cuando nosotros empezamos a hablar con mucho tecnicismo sobre algo que conocemos, que nos gusta, que nos apasiona, y de repente empezamos a hablar con palabras muy técnicas, palabras muy rebuscadas, el otro simplemente está como si me estuvieran hablando en chino, no estoy entendiendo lo que me quieren decir. Por eso es tan importante conocer quién es esa persona que va a recibir tu mensaje, qué contexto, cuáles son esas cosas que a ellos viven cotidianamente para que tú los ejemplos que tomes para explicarlo sean ejemplos del contexto de esa gente. Yo recuerdo, por ejemplo, en una actividad que teníamos en esos talleres de vocería, estuvimos con gente de tecnología y entonces hablábamos de tema tecnológico y le explicábamos, hablábamos de computadoras, de el internet en aquella época, porque eso fue como en el 2000, como en el 2007, 2008, algo así, y hablábamos de cómo iba a ser la democratización de la comunicación y de la tecnología. Pero cuando íbamos, por ejemplo, a hablar con gente que trabajaba en el campo, la agricultura, simplemente teníamos que cambiar o Ilva cambiaba y adaptaba el mensaje al contexto. Entonces ya le Era el hablaba mismo de la esquema. Al siembra, final era el mismo esquema. el mismo mensaje, pero lo adaptaba a ese contexto en el que estábamos ahora, que ya no era con ingenieros de tecnología, sino con gente que trabajaba el campo, ingenieros agrónomos, agricultores, gente que pues estaba metida en todo ese campo. Y ahí es donde yo quiero que hagan como esa reflexión, que tú puedes tener un mensaje, pero que ese mensaje siempre va a ser diferente dependiendo de la persona que lo va a recibir. Y eso a mí me encantaba y yo veía a Ilva hacerlo una y otra vez porque fueron muchos los talleres y muchas las capacitaciones y era como escuchar una charla totalmente diferente, una, una capacitación y una formación totalmente diferente a pesar de que era el mismo tema, porque ella tenía esa capacidad de construir el mensaje a partir del otro.
Y me decía, ¿y cómo lo hago? Preguntándole, conectando con la gente, investigando Conociendo al previamente otro quiénes son, también, conociendo, exacto. conociéndolo, conociendo de sus intereses, conociendo de su lenguaje, también de las necesidades que ese otro tenga a la hora de comunicar. Porque todos no tienen la misma capacidad o no tienen el mismo interés. Entonces, yo tengo que hablarle de lo que le interesa a esa persona. ¿Cómo yo le voy a servir? Que es Exactamente. algo que yo siempre hago mucho hincapié. Ok, yo tengo un mensaje, tengo un talento, ¿qué quiero hacer? Quiero servir al otro. ¿Cómo hago para ayudarlo? ¿Cómo hago para ayudarlo a que entienda mejor el mensaje? ¿Cómo hago yo para darle herramientas para que pueda ponerlas en práctica y las entienda fácilmente y pueda avanzar? ¿Cómo lo Sí, hago? sí. Esa es como otra Sí, pregunta, ¿verdad? Otra reflexión. sí. Y algo muy importante también que en estos talleres que hay que insistir con los participantes es la práctica. Es decir, estamos adquiriendo unos conocimientos de comunicación, de cómo hablar, de cómo construir un discurso, un mensaje, de cómo se estructura un discurso, pero nada de eso también nos va a servir si no lo ponemos en la práctica. Es decir, tenemos que atrevernos a escribir, atrevernos a hablar en público, atrevernos a hacerlo hasta nosotros mismos. Yo a veces en los talleres decía, bueno, ¿y por qué no hablamos frente al espejo? ¿Por qué no nos hablamos nosotros mismos y nos expresamos hasta, empezamos desde ahí, desde cosas tan íntimas como de repente hablarnos hacia nosotros mismos y estructurar un discurso y practicar también, leer también, si lo nuestro, por ejemplo, en el caso de los abogados, en el caso de los abogados todo tiene que estar escrito, es decir, los juicios orales son muy importantes, pero esos juicios orales también se fundamentan de la parte escrita, porque al final van a ir a plasmarse en la escritura. Entonces, ¿cómo nos atrevemos también a escribir permanentemente? Hablar permanentemente. Si no tenemos con quién hablar, bueno, hablar con nosotros mismos o practicar, es decir, si queremos realmente desarrollar esa capacidad oratoria, esa capacidad de escritura, de esa capacidad de comunicarnos en público, bueno, atrevernos todo el tiempo. Por supuesto, no es lo mismo comunicarse frente a un espejo con nosotros mismos que comunicarse frente a un auditorio real. Pero esa práctica, así sea de a poco, así sea en espacios íntimos, eso nos va a permitir que el día que lo hagamos frente a un público, podemos tener mejores herramientas. ¿Por qué? Porque tenemos mayor capacidad también vocal, tenemos mayor léxico. Al tener mayor léxico, eso nos va a permitir construir las oraciones de manera mucho más rápida, porque también el cerebro se acostumbra a sacar las palabras más rápidamente. Entonces, no tenemos mucha pausa y al no tener mucha pausa, hacemos que el mensaje sea más fluido y las personas no se van a dar cuenta de si nosotros estamos buscando la palabra o no la estamos buscando, porque eso solamente está en nosotros. Pero atreverse a hacerlo. Al principio quizás va a salir un poquito mal, nos va a dar nervios, vamos a sentir un poco de angustia cuando no encontramos las palabras, cuando el cerebro no nos las da de inmediato, y eso nos puede un poquito descontrolar. Pero es continuar, no pararse en ningún momento, no pararse, porque cuando nos paramos, a mí también me ha ocurrido y le puede ocurrir a cualquier persona, eso no es que a unos sí, a otros no, no, nos puede ocurrir a cualquiera. Si detenemos mucho tiempo pensando en la palabra adecuada, entonces nos puede venir una parálisis y nos quedamos sin voz. Entonces, Nos llega parálisis de análisis. eso no nos puede ocurrir. Entonces, es tener en cuenta todos estos elementos que hemos hablado en el día de hoy, tener
en cuenta la conciencia y tenerlo como algo consciente, que es la comunicación, lo que es la capacidad discursiva, la capacidad lingüística que tenemos todos los seres humanos, tenerlo también claro y atrevernos a practicar porque podemos tener mucha conciencia, podemos tener mucha información, podemos tener todos estos elementos en práctica o en la agenda, pero si no practicamos, si no nos atrevemos, entonces ahí no vamos a poder. Claro, ahora en tiempos de pandemia se hace difícil como estar expuestos a un auditorio, pero muchos lo tendrán, muchos Sí, igual se puede. sí, ¿no? Por su Yo invito requerimiento a la gente a que profesional, hable, claro. sí, Hay reuniones en el que trabajo hablen de con 10 alguien. personas, entonces esa reunión de 10 personas es una oportunidad que siempre vamos a tener para practicar. A la final, da igual, siempre da igual atreverse a comunicarse, a hablar frente a 10 personas que a 20. Porque a la final, ante un auditorio de 100, uno no cuenta, uno simplemente ve las personas. Yo, por ejemplo, yo no sé cuántas personas me están viendo, pero no voy a ponerme a pensar en cuántas personas me están viendo. Simplemente yo estoy comunicando y solamente estoy viendo a Suje y con ella me estoy comunicando, pero tengo conocimiento de que hay otras personas que me están escuchando, pero 10, 20, 50, da lo mismo. Entonces, nos podemos atrever a pararnos frente a un auditorio de 100 personas que si nosotros estamos conscientes, si estamos utilizando todas estas herramientas y si ya tenemos una práctica en cuanto a cómo estructurar un discurso y tenemos los objetivos claros de qué es lo que queremos y sabemos y tenemos un conocimiento de cuál es el perfil, cuáles son las características y entonces ya nos podemos atrever. En la vida es no detenernos, es comunicarnos constantemente. Así sea en pandemia. Así es. Así sea. Yo digo que con cualquier persona, así sea vía telefónica o que te atrevas a crear un mensaje corto y lo envías y preguntas qué entendió, si todo está bien, o le pides que te explique a ver si todo realmente llegó como tú querías. Pero es darse la tarea de hacer algo nuevo todos los días. Porque lo que dice Ilva es cierto, la práctica hace el maestro. Ayer yo se los comentaba. Todos tenemos talento, todos tenemos un talento. Todos tenemos los que podemos hablar, podemos escuchar, podemos reírnos, podemos expresarnos, pues ya con eso tenemos muchas herramientas para comunicarnos bien, para comunicarnos mejor. Pero muchas veces estamos pensando solo en nosotros y eso es lo que hace que tengamos más miedo. Porque está nuestro ego allí, que van a decir de lo que me estoy exponiendo, que van a decir, que van a pensar. Y cuando tú cambias como el chip, creo yo que para mí ese es como el secreto, y piensas en que vas a servir a otra persona, no importa cuántas, porque imagínate, ahora captar la atención de la gente es súper difícil. Sí. La gente está súper distraída. Con el teléfono están hablando contigo y físicamente están ahí, pero no necesariamente su atención está contigo. Entonces es comenzar a trabajar desde ahí. Yo siento que eso es un buen ejercicio. Decir, ok, voy a hablar, no sé, con mi pareja, con los que tengo en mi casa, con mi burbuja, y comenzar a crear mensajes y ponerlos en práctica con ellos y hacer que se produzca ese feedback para tú saber si realmente entendieron o no lo que tú le querías decir. Cuando tú comienzas a ser como más consciente, ok, tú dices, ok, yo pedí algo, no sé, pedí peras y me trajeron manzanas, no entendieron mi mensaje. O que dije que me gustó algo, pero entendieron que no me gustó. Y por Sí. ejemplo, a mí me pasaba muchísimo por mi tono de voz y que para yo hacer una pregunta tengo que exagerarla mucho para que se sienta que es una pregunta, porque si no piensan que estoy haciendo una afirmación. Entonces es como observarte, darte el tiempo de observar cómo tú te comunicas, qué usas. Eso que dice Hilva de verse en el espejo es muy bueno.
tomar el celular y grabarte con el mensaje que quieres dar y escucharte después y corregirte. No me entendí nada. Hablé, pero no comuniqué nada. Sí, Y tenemos muchas veces herramientas nos pasa. tecnológicas, sí. Tenemos herramientas Sí, tecnológicas que nos facilitan también hacer como esas prácticas. claro, ahora hay muchas herramientas. Desde tu celular hay aplicaciones. Yo me sorprendí investigando un poco sobre cómo manejar la voz. Hay aplicaciones con las cuales tú puedes entrenar tu voz como si estuvieses con un profesional del canto. Qué interesante. Y yo, ¿en serio? Hay aplicaciones para aumentar tu vocabulario de sinónimos, antónimos. Hay mucha tecnología que a mí me parece increíble. Todo lo que voy descubriendo cada vez que estoy tratando de darle a ustedes herramientas, de darte a ti que quieres aprender a hablar en público, a ti que te has motivado y dices, yo voy a aprender, voy a dar el paso, voy a perder el miedo. Pues en esa investigación, pues he conseguido mucha tecnología fácil de usar, que es prácticamente gratis y que te puede ayudar. Lo mismo. No hay excusa, yo creo que en este momento no hay excusa para no aprender a comunicarte mejor. No Y hay sobre excusa. todo, Yo si la quería rescatar persona algo tiene, aquí. que si la persona tiene el Tiene que interés, tener. mucho mejor. Sí. En realidad yo creo que todo comienza por ahí. Aquí tengo un mensaje, me dice saludos desde El Salvador, excelente tema, CNCN. Aquí dicen que copiado lo de la idea principal y lo de la idea secundaria, está, de verdad que a mí yo digo, es cierto, uno lo ve como tan normal, pero no es como tan bien entendido. Y quería rescatar aquí que lo que dices tú, siempre tenemos la intención de conseguir algo. Entonces es como si siempre estuviésemos haciendo campaña de nosotros mismos y nos estamos vendiendo ante el otro. Siempre queremos lograr algo, un mejor salario, entonces de repente voy a pedir un aumento de sueldo y voy a comenzar con mi estrategia comunicacional de cómo me voy a mostrar ante mi jefe, mi receptor, qué mensaje le voy a dar, qué mensaje voy a hacerle llegar para que eso que yo quiero se haga o se cumpla. Quiero que me suban a un cargo mejor. O de repente quiero que mi pareja tenga mejor comunicación conmigo y que vea todas las cualidades que tengo yo para que no esté viendo ahí a los lados. Todo el tiempo nos estamos comunicando y todo comunica. Ilva lo decía, todo comunica. Sí, Es así, ¿verdad, Ilva? sí, claro, por supuesto. Esa intencionalidad también radica en el interés, pero también en la acción que queremos llevar. Cuando yo doy los ejemplos de ofender, cuando yo utilizo una ofensa, es porque yo tengo la intencionalidad de ofender, porque yo tengo la intencionalidad de descontrolar al otro. Eh, hay muchos problemas que surgen en el relacionamiento social que tiene que ver cuando nosotros hablamos de lo que es la provocación. Cuando provocamos al otro para que el otro se enoje, por ejemplo, es un ejemplo que les doy, ahí está la intencionalidad de provocarlo. Entonces, yo lo provoco a partir de qué? A partir de las palabras que utilizo. Pero esas palabras que yo utilizo conllevan a una acción, que es la acción de ofender o de amenazar o de persuadir o de cualquier otra acción. Entonces, esa es la intencionalidad. Podemos tener intencionalidades básicas, intencionalidades más estratégicas, intencionalidades, por supuesto, negativas para el relacionamiento social o intencionalidades positivas para acercarnos más al otro, para hacerlo amigo, para que sea un mejor compañero de trabajo, para que él sienta que yo soy mejor compañero de trabajo, etcétera. Es decir, las intencionalidades tienen también muchas variables y pero esas variables a la final, independientemente de cuál sea su naturaleza, implica que cada palabra que nosotros utilizamos, que cada palabra que utilizamos, pero también en qué forma la utilizamos, con qué otras palabras, cómo estructuramos una oración, una frase o un texto,
Entonces, eso nos va a decir nosotros de la intencionalidad, porque la intencionalidad también radica en cada palabra, pero también radica en textos en general, en el texto en general, porque cada texto, la noticia también tiene una intencionalidad. De repente hay noticias que tienen solamente la intencionalidad de informar, pero también hay noticias que tienen la intencionalidad de generar una alerta, de generar una alarma, de persuadir, de manipular. Entonces, en el mundo de la intencionalidad discursiva, bueno, hay innumerables formas de expresarse, innumerables formas también de buscar una intencionalidad con la manera en que nos expresamos. Así es, definitivamente. Por eso es tan importante entender que siempre hay que tener, siempre tenemos una intención y siempre tenemos una estrategia. El detalle es que esa estrategia, de ahora en adelante, seas tú quien decida qué quieres lograr con esa intención, qué quieres lograr con esa estrategia. Y no hablar por hablar a ver qué sucede y a ver qué pasa, sino que tú tengas la capacidad de crear, de escoger las palabras, de escoger las ideas, de escoger de repente el gesto que quieres, el sentimiento que quieres imprimir a través de tus palabras, que tú seas consciente del poder que tiene la comunicación para que tú puedas mejorar tu calidad de vida. Yo siento que la comunicación, cuando aprendemos a comunicarnos correctamente, tenemos más armonía, porque podemos ser empáticos con el otro, podemos, como dices tú, yo podría provocar, o si mi intención es mantener toda la calma, pues yo construyo mi mensaje para que consiga ese objetivo. Porque hay una situación, pero eres tú quien decide qué palabra utilizas, qué intención tienes, qué objetivo persigues para que sea positivo o negativo. Exactamente. Y muchas veces hablamos y no nos damos cuenta o no tenemos conciencia del impacto que le estamos dando a la otra persona, porque solo estamos pensando en nosotros y no en cómo lo percibe el otro, que es lo que venimos hablando, que es tan importante. O sea, cómo construyo yo mi mensaje a partir de la otra persona. No es lo mismo hablarle a un niño que hablarle a un adolescente. Los argumentos son diferentes. Las palabras son diferentes. Sí. Yo le digo a un joven, Ilva es una doctora súper letrada, de repente decir, ¿una qué? Pero yo le digo, es una crack en comunicación, entonces sí entiende. Es una pro. Entonces fíjense, es como ponerte en el contexto de la otra persona, por eso tienes que conocer quién es tu público, quién es tu audiencia, ¿para qué? Para que tú empieces a hablar en el lenguaje de esa persona, para que esa persona realmente te entienda. No es confundir que vas a hablar o muy coloquial o ya utilizando palabras como muy de la jerga, ¿verdad? No, no, no. La idea es que tú puedas dar tu mensaje claro, preciso, directo, pero utilizando palabras que sean conocidas, que sean utilizadas por esa persona que te escucha. ¿Para qué? Para que conecte más rápido contigo. Porque si no va a estar buscando y de repente nunca ha escuchado la palabra y entonces desconectó porque no entiende de qué le hablas. Sí. ¿Cierto, verdad? Sí. Algo muy importante también, que es cuando nosotros adquirimos esta capacidad expresiva, esta capacidad comunicacional, cuando estructuramos los discursos de acuerdo a cómo nosotros queremos que llegue el mensaje, cuando diseñamos estrategias para que ese mensaje sea efectivo, entonces también nosotros vamos a tener la capacidad de todas esas intencionalidades, todas esas estrategias, todo ese objetivo, poderlo captar también mejor del discurso del otro. Por ejemplo, cuando yo ya tengo la capacidad de expresarme en la escritura, a través de la escritura, yo voy a poder mejor entender también la escritura de los otros, los mensajes escritos de los otros. Cuando yo tengo la capacidad de aprender a hablar
yo tengo la capacidad también de escuchar mejor al otro y de entenderlo mejor. Cuando yo tengo la capacidad de diseñar estrategias para lograr una intencionalidad, yo también tengo la capacidad para captar la intencionalidad del otro. Es decir, a medida que nosotros vamos adquiriendo mayor conciencia del lenguaje, mayor capacidad, mayor destreza también a la hora de comunicarnos, tanto oral como de manera escrita, también progresivamente, paralelamente, vamos también a desarrollar esas capacidades, pero desde el discurso del otro. Entonces vamos a poder entender, captar también cuando una noticia de repente puede tener una doble intencionalidad allí, escondida. Podemos también captar al otro cuando nos está hablando y nos está hablando con cierta persuasión. Entonces podemos captar mejor todas esas estrategias que también está utilizando el otro, o cuando también el otro lo que quiere es acercarnos a nosotros desde el punto de vista humano para establecer una relación, entonces lo podemos captar también mejor. Entonces vemos, esa persona quiere como que yo me acerque a él o a ella. Entonces, cuando logramos esas capacidades, no solamente la vamos a lograr con nosotros mismos, desde nuestro discurso, desde nuestro mensaje, desde nuestra manera de expresarnos, sino también eso nos va a permitir también tener la capacidad de escuchar al otro, de comprenderlo, pero también de captar todas esas estrategias o todas esas técnicas que el otro puede llegar a utilizar a través de su lenguaje o de su comunicación con nosotros. Y es muy importante, tú comentabas el tema de las emociones. Y yo les voy a dar un ejemplo. Cuando yo estuve trabajando en el área de ventas, pues el mundo de ventas de vehículos es un ambiente como un poco tenso porque hay una meta que cumplir y tú realmente eres un resultado y un número. Entonces es como competitivos. A mí me parecía como un poco como, vamos a decir, perder el tiempo competir entre los mismos vendedores. A mí me parecía algo tonto. Y yo cuando aprendía algo nuevo, pues trataba más bien de compartirlo y lo veían así como que, o sea, no, eso no se hace. Pero el punto que quiero darte es que cuando tienes un ambiente así, es difícil mantenerte como a salvo, vamos a decirlo de cierta forma. Tienes que controlar muy bien tus emociones para que puedas mantenerte, vamos a decir, en equilibrio. Les voy a contar algo que hice que no se debe hacer y no supe manejar mis emociones en ese momento. Estábamos en una feria de vehículos y eso es la locura. Es una vez al año y es mucha gente y es allí como tú estás esperando que llegue alguien, te pregunte y te reserva y es la locura. Mi primera experiencia en esas ferias, yo había reservado un vehículo y yo estaba feliz, qué bueno. Y de repente viene alguien de otra marca de vehículos de la misma agencia con una cara así de sarcasmo a decirme que el cliente que yo había reservado con tanto sacrificio acababa de comprar en otro sitio y quería cancelar la reserva que me había hecho a mí. Evidentemente, a mí creo que se me subieron los colores, se me bajaron, no supe controlar mis emociones y lo que le dije a la persona fue, había trabajado en la parte de taller de mecánica y sabía que los problemas que tenían los carros, entonces le dije, bueno, la espero en el taller cuando necesite algo con muchísimo gusto, porque esos carros siempre tienen problemas con X. Yo no debía haber dicho eso, porque era la misma agencia, pero era la emoción negativa que tenía en ese momento, que no supe controlar y casi que me llamaron la atención, entonces ya vine el gerente, que cómo iba a decir eso, y yo después reflexionando decía, qué tonto, porque, o sea, es como estás en un mundo que funciona así y pues te toca controlar tus emociones y seguir adelante. Entonces, lo que les quiero decir es que cuando tú te expones, por ejemplo, a hablar en público, puede ser que vayas a recibir una crítica y no te guste, te moleste, te haga enfurecer. Y que tienes que ser muy inteligente porque cuando te expones y
te atreves a ser un orador, un comunicador, lo más importante es tu credibilidad, tu forma de actuar. Y lo que vayas haciendo va quedando como en tu expediente. Poco a poco vas allí trabajando tu expediente. Entonces, necesitas aprender a trabajar tu parte emocional para que siempre estés como equilibrado y no permitas que el externo o el otro te saque de control. No es fácil, pero hay que trabajar en eso. ¿Por qué? Porque yo pude haber cambiado el discurso y decirle, ah, qué bien que se quedó en la misma agencia, porque igual la señora iba a comprar el carro que ella quería, no el que yo quería. Pero tomé una actitud negativa. Entonces, es como ¿qué decides hacer frente a algo que no te gusta cuando estás comunicándote con el otro? ¿Decides tomar una acción negativa o una acción positiva? Yo les recomiendo que tomen positivas, dan mejores resultados. Después me tocó ir a disculparme con el gerente, con la vendedora, igualito el carro se quedó del otro lado en otra marca. Entonces, cuando perdemos como tiempo y energía en ese tipo de cosas, no, yo siento que no es algo que podamos sacarle provecho, a menos que sea como lo que estoy haciendo yo ahora, confesando mis pecados capitales para que ustedes no lo cometan y no se salgan de control en frente a un público. Sí, sí, el tema de las emociones es algo muy complejo porque, bueno, las emociones forman parte de nosotros como seres humanos y siempre van a estar allí en la comunicación que establecemos con todas las personas, sean desconocidas o sean conocidas o sean del trabajo, familiares. Y muchas veces vamos a cometer errores, cuando digo no cometer errores, de repente vamos a descontrolarnos, mejor dicho. Eso es algo que es difícil evitarlo en la vida, pero cuando nos estamos comunicando formalmente, debemos como tratar de evitarlo. Es decir, no debería estar. Es decir, en un trabajo, por ejemplo, son cosas que la emocionalidad no debería involucrarse o intervenir, pero igual somos seres humanos y nos puede ocurrir. Ahora, en la calle nos ocurre más a menudo, es decir, en una comunicación más informal del día a día con personas desconocidas, nos podemos descontrolar de una manera más fácil. Pero bueno, es difícil controlarlo, pero sí hay que tener como conciencia de que cuando estamos descontrolados, de conocernos nosotros mismos y que cuando estamos descontrolados, así como hacer una revisión rápida de cuáles son las palabras que podemos utilizar y cuáles palabras no podemos utilizar, o cómo debemos comunicarnos y cómo deberíamos hacerlo en esos momentos de descontrol. Es difícil, pero se puede lograr. Como digo, Sí. todo esto se puede lograr y las capacidades de comunicarnos se pueden lograr siempre y cuando tengamos conciencia de lo que significa comunicarnos, de lo que significa utilizar un lenguaje, construir un mensaje. Eso, cuando ya estamos con ese nivel de conciencia, eso nos va a permitir controlarnos de una manera mucho más rápida o mucho más efectiva. Pero que no vayamos a tener nunca un descontrol emocional y nos podamos comunicar de mala manera, puede llegar a ocurrir. Fíjate, aquí tengo un comentario que me parece súper oportuno de Diego Alberto. Dice, ahí es donde hay que decir next, o sea, siguiente, y esperar al próximo cliente con una sonrisa, porque uno pierde todo el positivismo, como con mi ejemplo, y es inevitable sentirlo. Entonces, vamos a ver aquí qué me puso. Entonces, hacer borrón y cuenta nueva. Y es muy cierto, porque ¿qué pasa? Cuando tú te dejas como, o metes los pies en la corriente y te dejas llevar por esa emoción negativa, la energía que traías te va a costar recuperarla rápidamente. Y quizás en ese momento en que te estás recuperando, que todavía estás con la rabia y el enojo y la ira, te pasaron 2 o 3 clientes que seguramente sí van a comprar. Entonces sí, de verdad es una súper recomendación que yo les doy, es que hay que ser muy conscientes de que tenemos que tener dominio propio. Cuando tenemos un objetivo claro,
cuando tenemos una meta, pues nosotros tenemos que darle como esa prioridad a lo que realmente queremos. Y yo siempre, siempre no, ahora de un tiempo para acá, vamos a decir que desde hace como 3 años para acá, yo siempre me pregunto, ¿hacer esto me acerca o me aleja de lo que yo realmente quiero? Y cuando yo me hago esa pregunta, entonces ahí mis decisiones van siendo como más enfocadas y más orientadas, porque para mí lo más importante es la energía. Y tu energía es lo que tienes que cuidar. Porque si tú permites que el otro te saque de control, así tengas la razón, lamentablemente vas a perder esa batalla, porque estás fuera de control. Entonces hay que ser muy estratégicos, hay que ser muy conscientes y entender que tenemos un gran poder a la hora de nosotros abrir la boca y comenzar a pronunciar esas palabras. Así que Así. hay que aprovechar al máximo. Cuando abrimos la boca, que sea para decir cosas positivas y cosas que hemos trabajado en nuestra mente y que no van solo por emoción, sino que tú realmente lo has pensado y ya estás como enfocado a que vas a conseguir un resultado con esa comunicación que Claro. estás dando. Las emociones las dejamos para otros contextos. Que es Para otros factible, contextos. que además que nos sirven también, que son efectivas. Sí, por supuesto, pero como te digo, todo, como todo influye, porque la comunicación es muy compleja, tú tienes que tener esa conciencia de que tus emociones, las positivas y las negativas, influyen en tu tono de voz, en tus gestos, Todo, en todo. todo. Si estás como Sí, sacado de onda, se te va a notar, la gente lo va a perfectamente. percibir, Por supuesto. aunque tú intentes ocultarlo, se te va a notar. Si estás Como en una, cansado, también se te va a sí, notar. como en una llamada telefónica. Nada más con la voz tú puedes percibir muchas cosas. Distingue fácilmente, ese era un ejemplo que tú siempre dabas y yo me reía muchísimo, porque ella decía, cuando hablan con los hijos, entonces hablan así todo chiquitito, hola mi amorcito lindo, ¿cómo estás? ¿Comiste? Entonces ya tú sabes, estás escuchando la conversación del otro lado y tú sabes que está hablando con alguien que quiere mucho, que tiene mucho afecto. Si está Sin hablando muy saberlo. serio, sí, buenos Claro. días, sin ver con quién está hablando. Y ella decía, si está hablando muy serio, hola, sí, buenos días, ¿en qué le puedo servir? Ah, bueno, ok, está hablando, no sé. O sí, dígame, ajá, voy, ella está hablando con el jefe. O si está hablando con la esposa, también se le va a notar el tono. Si está hablando con la que no es la esposa, sino, bueno, la novia, que ese era como el chiste que hacía, también se le va a notar. Entonces, es muy, muy importante tomar esa conciencia y saber que es un poder y que ese poder que tenemos de comunicar conlleva una responsabilidad, También. porque es un poder y nosotros tenemos la responsabilidad de utilizarlo de la mejor manera. Porque como dice Hilva, es cierto, yo lo puedo utilizar para ayudar, para persuadir o para manipular, que son cosas diferentes. Sí. Pero No sé todo si conlleva. quieres comentar algo Sí, sobre. sí. Como eso es importante lo que tú dices. Cuando nos comunicamos con otros, de alguna manera hay una responsabilidad en esto que estamos hablando. Por eso es muy importante ahora el uso, cuando son términos de uso público, que aquí los abogados deben saber muy bien de eso. Hay ahora muchas limitaciones en cuanto a qué palabras utilizar y qué palabras no utilizar. Dentro de todo lo que es los derechos también, los derechos humanos, los derechos sexuales, los derechos hacia la mujer. Entonces se han también como limitado ciertos usos de ciertas palabras porque de alguna manera se piensa que vulneran los derechos de los demás. Entonces, el discurso es una responsabilidad, por supuesto, una responsabilidad social. También puede implicar una responsabilidad jurídica. Puede implicar hasta una responsabilidad de Estado. Entonces,
como lo decíamos, de lo básico es tener conciencia y estudiar el contexto y de acuerdo al contexto utilizar un discurso, utilizar un mensaje, la manera de estructurarlo, cómo hacerlo, utilizar ciertas palabras no utilizarlas, porque detrás de todo esto hay una responsabilidad social. Y eso es algo que tenemos también que tenerlo claro. Así es. Entonces, como para hacerles una recopilación y así se vayan bien claritos, porque la idea es esa, que se vayan así como que con ideas claras de cómo hacer su estrategia. Lo primero, identificar el tema, la situación, el contexto y quién es esa otra persona que me va a escuchar. Yo no sé si habrá alguien aquí de marketing o de mercadeo, pero hacer una investigación profunda de quién es tu público objetivo. Cuáles son sus intereses, cuáles son sus miedos, qué cosa quiere, que está buscando, qué beneficio espera. Cuando tú le hablas a la persona, ¿qué necesidades dándole, tiene? Por ejemplo, el qué marketing que se necesidades trabaja tiene, mucho. Sí. yo le doy, de hecho, ese ejemplo cuando tienen que crear su mensaje clave. Le digo, ok, crea tu mensaje clave, pero pensando quién es la persona, qué edad tiene, si es mujer, es hombre, qué intereses tiene hijos, es casado, es soltero. O sea, ponerte realmente como a visualizar quién es esa persona que va a recibir tu mensaje. Investigar dónde vas a hacer la presentación, si es una presentación en físico. Para mí eso es vital, porque imagínense ustedes, me pasó a mí también, les voy a contar esto para que vean lo importante que es construir el mensaje a partir del otro. Yo tengo una charla de imagen profesional y comunicación y me invitaron a darla, normalmente la daba para personas que estaban en el área como ejecutiva, vendedores, servicio al cliente, y me invitaron a darla en un gimnasio, en una cadena de gimnasios. Entonces, en esas charlas regularmente yo le digo a la gente, bueno, que tiene que estar muy bien arreglada, peinadas, porque van a estar frente a un público, que pues tienen que estar limpias, arregladitas, maquilladas. Pero imagínense ustedes a alguien que está entrenando en un gimnasio, que yo le diga que tiene que ir bien peinada y maquillada. Me van a decir, está fuera de contexto, ella no sabe a quién está hablando, no sabe a quién se está dirigiendo, porque ellas llegan muy temprano, llegan bañaditas, sudan muchísimo y no se pueden maquillar, por ejemplo. Yo no les puedo decir, no tienen que utilizar faldas cortas, porque más bien como están en un gimnasio, pues usan cosas muy ajustadas y muestran mucho porque el concepto, el contexto es diferente. Entonces yo tuve que adaptar todo mi mensaje a el contexto de un gimnasio y era el mismo mensaje, pero había que adaptarlo porque era un público diferente. No eran ejecutivas, sino que eran personas que trabajaban en un gimnasio. Y también atienden clientes, también se comunican, también reciben quejas, pero la imagen que ellas tienen que dar no es la misma que va a dar una ejecutiva que está trabajando detrás de un escritorio. Entonces, fíjense, un mismo mensaje tiene que ser totalmente adaptado a el contexto, a lo que ellas necesitan realmente, a su realidad. ¿Qué te recomiendo yo? Si te invitan a dar una charla y no conoces quiénes van a recibir, tómate el tiempo para investigar quiénes son, qué hacen. Si es que vas a ir a una empresa, pues ve, investiga. Te pueden invitar, por ejemplo, vas a dar una charla y piensas que es en un auditorio y resulta que es en un campo abierto. Y tu voz de repente no se escucha tan bien porque no tienes un tono de voz tan alto. Entonces, todas esas cosas van a influir en cómo tú vas a construir tu mensaje. Por eso es súper importante conocer quién recibe tu mensaje, importante saber dónde se desarrolla tu mensaje para que seas efectivo en esa estrategia que vas a crear. Así es. Sí, ahí, bueno, no sé si quieres dar algún mensaje para cerrar, Ilva, porque ya tenemos como una hora Sí, ya tenemos y la una idea hora, era más de como una hora, más de una hora. Sí, Sí, bueno, ese pero es que es está muy parte interesante el del, tema. sí, eso es parte del resumen, lo que tú dijiste. En eso, primero, tener conciencia de lo que es la comunicación,
Segundo, ir adquiriendo esas destrezas de comunicarnos, ese conocimiento, esa capacidad lingüística, tanto en lo que es el lenguaje oral y el lenguaje escrito, aplicar esas estrategias que son muy importantes. Pueden ser estrategias muy formales, pueden ser estrategias que son como que vamos desarrollando y que vamos diseñando en la práctica, que nos da esa capacidad discursiva, donde tenemos que tener claro ciertos elementos que son básicos. Entre eso, como decías tú, Suge, es a quién nos vamos a dirigir, con quién estamos comunicándonos, el público a quien vamos a diseñar todo un discurso o una campaña publicitaria o una publicidad o simplemente un perfil por redes sociales, etcétera. Tener el contexto en el que el contexto situacional, pero también el contexto temático, el contexto del espacio, del tiempo, donde vamos a desarrollar nuestra comunicación o donde la desarrollamos en el día a día. Tener claro cuáles son los objetivos, los fines por los cuales nosotros nos estamos comunicando, porque siempre nos vamos a comunicar con un fin, para desarrollar una acción, para expresar algo, para lograr un objetivo dentro del trabajo familiar, comunitario, en lo personal, en lo íntimo. Eso también, por otro lado, como tenerlo claro, cuál es el objetivo y cómo vamos a estructurar ese mensaje, cuál es nuestra idea principal, cómo lo vamos a argumentar, cómo lo vamos a complementar. Eso es básico. Entonces, es como, son muchas cosas que podemos estudiar dentro de lo que es la capacidad lingüística, la capacidad comunicativa, las estrategias comunicacionales, pero son como los elementos básicos donde se desarrolla cualquier comunicación estratégica. Lo que es el objetivo, el público, el contexto, la intencionalidad que queremos y todo la destreza comunicacional que debemos adquirir y la conciencia sobre la comunicación que debemos tener presente en el día a día. Tomen nota, apunten, comiencen cuando van a crear su mensaje, escojan el tema, busquen su idea principal, cuáles son esos argumentos, cómo lo van a conectar con la persona que lo va a escuchar, empiecen a crear toda esa estrategia para que ustedes vean la diferencia de cómo llega tu mensaje cuando realmente comienzas a pensar desde ahí, desde esa estrategia dirigida a esa persona especial que te va a escuchar, a hacerlo así, a ver cómo te sale sin planearlo, sin trabajarlo. El efecto es totalmente diferente. Así que si estás en serio quieres aprender a comunicarte bien, pues toma nota de todos esos tips que dimos hoy, porque yo creo que es lo primero que tienes que aprender, a crear un mensaje con estrategia, un mensaje clave que tú puedas entender bien y que seas capaz de adaptarlo a cualquier contexto, a cualquier público. Así que hazte especialista en ese tema para que seas capaz de adaptarlo a cualquier público. Con eso, bueno, ya me despido. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron allí compartiendo sus comentarios. Gracias, Hilva, por haber aceptado la invitación. Gracias a ti. En Chile, ¿qué hora es? Es ya como las 11 de la noche. Prometí que no te iba a desvelar, pero... 11:30 casi. Bueno, imagínense lo mucho que me quiere Hilva, así como yo la quiero a ella, que está a las 11 de la noche hablando aquí con ustedes. Así que te mando un beso muy grande, muchísimas gracias y seguimos allí en contacto. Un beso para ti, un saludo especial para todos tus participantes. Un abrazo grande. Muchas gracias, Hilva. Un abrazo, gracias cuídate. a ti. Chao.